Dios te bendiga. Yo soy el pastor Misael Amancio y la paz de Dios esté contigo y los tuyos. Gracias por conectarte a este canal que edifica, instruye y bendice. Hoy iniciamos con el primer capítulo de esta serie titulada Salmos que transforman la vida. Bien, este salmo del capítulo 1 yo lo he titulado Dos caminos, dos destinos. Toma lápiz y papel, pon ahí a mano tu celular con el blog para poder escribir de una vez todo lo que vamos a tratar. Yo no sé si tú te has preguntado quién escribió el Salmo 1. A la verdad es que no tiene un autor predeterminadamente, sino que es que la tradición judía y muchos de los estudiosos han considerado que puede ser que este salmo lo hayan agregado luego de que ya hayan hecho una recopilación de los diferentes salmos. El capítulo 1 tiene una peculiaridad diferente a los demás salmos que usted y yo vamos a conocer en breve. Realmente no importa mucho quién lo escribió, sino por qué fue colocado ahí. Vamos a leer este capítulo del Salmo 1 y quiero que usted me acompañe. Y dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Me encanta que cuando yo inicio a estudiar la palabra de Dios e inicio a estudiar un capítulo, aparte de leerlo en la versión Reina Valera 1960, es recomendable que también tenga otras versiones. Me encantan las versiones como Dios habla hoy, la palabra de Dios para todo, nueva versión internacional. Son versiones que yo recomiendo a la hora de estudiar. Por esa razón vamos ahora a leerlo en la versión La palabra de Dios para todos, para que podamos entender un poquito la idea en algunas palabras que quizás no entendamos directamente. Dice en esta versión, afortunado. O sea, fíjense, ya no dice bienaventurado, ahora declara afortunado. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. En cambio, pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. Por eso, los perversos siempre serán declarados culpables, y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Fíjese cómo usted puede ahora tener un entendimiento más claro, porque ahora están utilizando palabras más llanas, más actuales. Fíjense lo interesante de este capítulo y de este salmo, que no empieza diciendo alaben a Dios, canten para Dios y mucho menos levanten sus manos. Si tú te fijas, comienza trabajando lo que eres, no lo que tú dices, no lo que haces, sino lo que eres.
Y es que este salmo quiere trabajar no solamente las palabras, sino nuestro carácter, nuestro estilo de vida. Por eso yo lo he titulado este salmo Dos caminos, dos destinos, porque están hablando de dos tipos de personas. Como ustedes pudieron ver en la versión 1960, está hablando de el justo y está hablando de los pecadores. Está hablando de esos dos tipos de personas. Sin embargo, en la versión la palabra de Dios para todos ya menciona a los perversos, y también menciona a los justos, pero ahora menciona a los perversos, que es importante tomar en cuenta esta palabra. Bien, este salmo tiene la peculiaridad de que empieza trabajando en el carácter de la persona, de lo que es la persona desde lo profundo de su corazón, antes de enfocarse en lo que hace y en lo que dice. Y por eso Dios le encanta primero trabajar lo que tú vives, no necesariamente lo que dices. Muchas personas son definidas por las circunstancias de la vida, por una crisis que le pasó, por una dificultad que le quebrantó, por una palabra maldicha que alguien dijo, y eso definió su forma de vivir, su forma de ser, su forma de pensar y su forma de actuar. El grave error es este, porque mientras más escudriñamos la palabra, nos damos cuenta de quiénes somos, de lo que hacemos, de cómo debemos de actuar, de cuál es nuestra forma de pensar. Y de eso es que se trata este Salmo 1, la forma en la que nosotros debemos de actuar y de ser ante Dios, ante la vida y ante las personas. Por eso es que no es casualidad que antes de tú aprender a cantar, escucha bien, antes de tú aprender a cantar, Dios quiere enseñarte a vivir. Antes de tú ser un buen predicador, un buen adorador, una persona con mucho talento, Dios quiere que tú aprendas a caminar correctamente. Por eso digo, no es una casualidad de que los salmos iniciaran precisamente con trabajar quiénes somos, qué estilo de vida estamos llevando. Si somos de los que andan por el camino de la perversidad o que andan en la justicia, en la verdad, que viven lo que predican, que viven en una vida apartada para Dios, una vida consagrada para Dios. Y es que el justo es aquel que se aparta para Dios y que vive una vida diferente a los demás. Por eso este salmo nos confronta, empieza confrontándonos. Yo sé que hay muchos salmos que usted conoce que hablan de los buenos momentos, de la compañía de Dios, de la protección de Dios, de su sustento, de su fidelidad, de lo bueno que es conocer a Dios, de disfrutar de su presencia. Pero Dios quiere hoy trabajar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. El género literario al que pertenece este salmo, en la introducción nosotros, en el video de la introducción colocamos diferentes géneros. Están los salmos mesiánicos, salmos de sabiduría, oraciones, salmos de arrepentimiento, de agradecimiento, entre otros. En el video de introducción usted lo puede ver detalladamente, pero este género literario al que pertenece el Salmo 1 son salmos de sabiduría. ¿Por qué? Porque lo que pretende este salmo es que usted pueda adquirir sabiduría. La forma y la sabiduría es saber cómo tomar decisiones en el momento adecuado, es saber cómo guiarse, cómo conducirse, cómo caminar de una manera sabia. Dios le encanta que el hombre que vive para Él, que es consagrado para Dios, viva de forma sabia, no de imprudente,
no solamente con la inteligencia humana, sino con la sabiduría que viene de Dios. Por eso es importante de que este salmo usted pueda adquirir sabiduría. Su propósito principal, es como yo decía ahorita, es enseñar a cómo vivir. Y por eso presenta un contraste entre dos hombres, dos caminos, dos estilos de vida, dos destinos eternos. No existe un tercer camino, no existe un punto medio. Mucha atención a esto. Yo no puedo ser un día justo y al otro día injusto. No puedo ser santo y al otro día vivir una vida en pecado. No. No puede estar en el medio. No hay un tercer camino. Hay dos vías, hay dos opciones que Dios te pone a elegir hoy. Y el Salmo 1 te aclara, te lo describe perfectamente. La vida del justo y la vida de los pecadores. Y habla del destino de ambos. Y es que toda persona, hoy todas, están caminando bajo un destino. Todos están caminando hacia un rumbo determinado y es de acuerdo al camino que ellos han decidido seguir. La pregunta es, ¿cuál es el camino que tú has elegido? ¿El camino de los justos o el camino de los pecadores? Ya no vamos a ver ahora. Ya lo vamos a ver. Fíjate cómo dice aquí la primera parte del versículo. Vamos allá para que lo puedas ver. La primera parte del versículo dice aquí, bienaventurado el varón. Como usted puede ver, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 palabras importantísimas aquí. Primero, que no anduvo. Pero antes de entrar a esto, vamos a estudiar primero esta palabra, bienaventurado. Bienaventurado en hebreo viene de un vocablo que significa plenamente feliz, verdaderamente bendecido. Es que la persona que es bienaventurada es aquella que florece, que crece. Aquel que anda justamente haciendo lo que Dios le agrada, es feliz, es dichoso. El mundo muchas veces nos dice que feliz es aquel que tiene mucho dinero, que tiene casa, que es famoso, que es poderoso. Pero Dios te dice que feliz es aquel que obedece que los mandamientos de Dios, que obedece su palabra. Entonces siempre va a haber un contraste. ¿Y qué tipo de felicidad tú estás buscando? Hay una película que se llama En busca de la felicidad. Y esa película habla de una persona que lo que quería era tener dinero y recursos para sostener a su familia, ya que pasaba muchas precariedades. Y no que le estoy restando importancia a que usted pueda tener dinero, que usted pueda prosperar, que usted pueda progresar como persona. Pero la verdadera felicidad no está en la abundancia o en lo que tú posees, sino en lo que eres. Y Dios dijo que ya eres. Eres feliz si obedece sus mandamientos. Volviendo entonces, ya sabemos lo que significa bienaventurado. Ahora sí quiero que entremos a estas 3 palabras. Fíjese, la puede subrayar si tiene su Biblia junto ahí, si la tiene en físico, no la tiene digital, puede subrayar estas 3 palabras. No anduvo, no estuvo, ni se sentó. Ahí está, 3 palabras. No anduvo, ni estuvo, ni se sentó. ¿Por qué estas 3 palabras? Porque cuando hablamos de que no anduvo, es esa persona que pasó desapercibida. Andar es un contacto ocasional. Va, pero no se queda allí, solo pasa. Ni estuvo o estar es aquella persona que comienza a quedarse.
Y ya cuando hablamos de sentarse o en una silla, es ya cuando esa persona pertenece a esa vida. Tengamos mucho cuidado a los lugares que andamos, a donde nos quedamos, y incluso ya nos hacemos partícipes. Porque eso tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida. Y es que primero te invitan, después te acostumbra y finalmente te esclaviza. Tengamos cuidado con esto. Fíjense que aquí dice otra progresión: consejo, camino y silla. ¿Qué pasa? Que aquí no anduvo el consejo. Cuando hablamos de consejo es que primero tú escuchas, luego practicas aquí en camino y finalmente, cuando llegas a este nivel, entonces ya defiendes ese estilo de vida, ya perteneces a ese estilo de vida. Ten cuidado el consejo que escucha, ten cuidado con lo que practica y ten cuidado con lo que hace parte de tu estilo de vida. Aquí Dios nos está diciendo con esta parte de los salmos. Primero que todo comienza con una amistad. Podemos comenzar escuchando consejos equivocados. ¿A través de qué? De una amistad, de un contenido, de un video, de una conversación, de una relación. Tengamos mucho cuidado con esto, porque las grandes caídas comienzan con pequeñas concesiones. ¿Ok? Entonces, no todo el mundo puede ser nuestro amigo. Podemos tener conocidos, podemos tener personas con quien hablar, conversar, pero ya compartir, ya para pedir consejos, ya para buscar, para la hora de tomar decisiones. No toda clase de persona debe de estar en este círculo. Así que evalúa cuál es tu círculo de amistad, porque si tus mejores amigos no son cristianos, hay que evaluarse. Porque es que el camino de los justos no puede estar de acuerdo con el camino de los perversos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es que si tú andas junto con esa persona no creyente, tiene que estar de acuerdo en algo. Y en ese acuerdo puede estar en desacuerdo con Dios. Entonces, tener mucho cuidado con los amigos que invitamos a nuestro círculo, el video que vemos, el contenido que escuchamos, la conversación que tenemos y el tipo de relación también que buscamos. Porque todo eso tiene que ver con andar, caminar y quedarse. Bien, así que tengamos mucho cuidado. Ahora vámonos con el versículo número 2. Yo espero que ustedes estén entendiendo un poquito acerca de este salmo, que es importantísimo que estudiemos a profundidad esto. El versículo número 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando hablamos de ley, no estamos hablando, quiere decir en hebreo que es la Torá. Aquí no se refiere a los mandamientos, sino habla de toda la instrucción de Dios. Habla de que la ley aparte no se estudia por obligación, sino que debe de ser un deleite. Tenemos que amar, escuchar la voz de Dios. Tenemos que amar, escuchar su palabra. Porque yo siempre he dicho que cuando yo oro, hablo con Dios, pero cuando yo leo la palabra, Dios habla conmigo. Y yo tengo que amar, escuchar la palabra de Dios. Yo tengo que deleitarme en su palabra, para que así yo pueda encontrar
el anhelo de querer profundizar. Si tú estás aquí estudiando conmigo esta palabra y profundizando conmigo este salmo, yo puedo estar seguro que tú te deleitas en la palabra de Dios. Amas conocer a profundidad de Dios y que disfruta de su palabra. Tienes que hacer la palabra de Dios como si fuera tu comida favorita. Que ames. Que tú cuando vayas a comer tu comida favorita no quieres que se acabe. Vas deleitándote poco a poquito, bocado a bocado. Así debe ser para ti la palabra de Dios. No como cualquier comida, sino como tu comida favorita. Entonces, cuando tú te deleitas, va a pasar lo que dice aquí. Que vas a meditar en ella día y noche. Cuando hay delicia, eso produce meditar. Cuando hay delicia, produce meditar. Primero nos debe de gustar, debemos de encontrar ese deleite de la palabra de Dios para que entonces meditemos en la palabra de Dios. Y fíjate que dice día y noche. Es importante esto, de nada te vale leer 5 capítulos al día. Oye bien, de nada te vale leer 5 capítulos al día, pero no dejar que un versículo pueda transformar tu vida. Es que no se va a tratar de cuánto tú lees, sino de cuánto obedeces, de cuánto vives, de cuánto aplicas. Entonces ya no importa si tú en un día lees un capítulo o lees medio capítulo. A veces uno se queda en 1 y 2 versículos solamente. Entonces, por esta razón, dale paso a que te deleites en la palabra de Dios y no importa el tiempo que te tomes, lo importante es que lo apliques, que lo vivas, que lo hagas tuyo y que lo atesores, porque ahí es cuando la palabra adquiere poder. Cuando la palabra te da autoridad, no es cuando la dices, es cuando la vives, es cuando la practicas. Es ahí donde adquiere poder a tu vida y a la situación que tú estás viviendo. Es en ese momento. Muy bien. Vámonos con el versículo número 3. Espero que me sigan, porque estamos en un estudio bastante interesante. Dice, será como árbol. Será como árbol. En el antiguo Oriente Medio, un árbol junto a las corrientes de agua era un símbolo de estabilidad, vida y provisión constante. Entonces, fíjate, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El árbol no depende de una lluvia del momento, sino que depende de sus raíces. Las raíces del árbol son la fuente de estabilidad, de vida y de provisión. Porque a través de la raíz es que se sostiene a la tierra para que nadie la pueda mover. A través de la raíz es que obtiene vida, porque el planeta da vida, le da provisión, se alimenta. Y así mismo debe vivir el creyente, que no dependa de las emociones. El creyente no puede depender de las emociones pasajeras, no puede depender de las temporadas. Que estoy en una temporada de crisis, voy a morir, soy tal. No. Si estás pasando por un momento de prueba, de dolor, de herida, de frustración, el que está plantado junto a corrientes de agua sabe que eso es una temporada, pero no es su lugar de destino. Entonces, mientras más te plante en la palabra de Dios, sabrás lo que es algo pasajero y lo que es algo eterno. Entonces, tener mucha atención con esto. No dependa de lo que tú sientes solamente, porque no siempre vas a sentir orar, no siempre vas a sentir leer la palabra, no siempre vas a sentir ir a la iglesia, pero sí vive de convicción, estás claro de que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa lo que pase en tu vida, tú sabes quién eres y sabes a dónde vas. Y también sabes quién camina contigo y quién está contigo. Bien, entonces
Vamos ahora a entender algo de este versículo 3, que dice que da su fruto a su tiempo. Cuando hablamos de fruto, es aquella persona que no vive para sí mismo, sino que vive para bendecir a otros, porque el fruto no es para ti, sino para otros. ¿O será que un árbol cuando da fruto para sí mismo? No, da fruto para que otro pueda bendecir. Es que nunca se trata de ti, sino de lo que Dios hace en ti y a través de ti. Todo lo que Dios va a producir en tu vida es para ser de bendición a otros, es para servir a los demás, es para aportar al reino de Dios. Así que si estás en una posición, si tienes un talento, una habilidad que has desarrollado, eso úsalo para otro. ¿Cómo estoy yo ahora aquí? Lo que Dios me ha dado, la enseñanza, el talento para enseñar, lo pongo a la disposición de los demás para que así podamos ser bendecidos. Porque así es que somos bendecidos. Porque yo doy, pero también recibo de otro. Y así vamos a crecer y a multiplicarnos. Bien. Otro punto importantísimo dice, y es que su hoja no cae. Su hoja no cae. No significa que es ausencia de problemas, significa que permaneces, aún en medio de los problemas. No quiere decir que que no vas a tener tormentas, sino que aquel árbol, que su hoja no cae, no importa yo no sé si usted se ha dado cuenta de esos árboles cuando pasan por huracanes, que el viento lo arrastra, pero no se mueven de ahí. Se mueven de un lugar a otro, pero no se despegan de sus raíces, ni su hoja se cae, porque están bien fundamentados. Y eso pasa con el creyente que vive en la palabra de Dios. No cae. No es que un día está y otro día no está. Entonces, ese creyente dice que todo lo que hace prosperará. Dice la versión Dios habla hoy, míralo aquí, dice, le irá bien en todo lo que haga. Le irá bien en todo lo que haga. Entonces, por esa razón, es importante estar plantado en la palabra de Dios. Ahora, presta mucha atención en esto que te quiero decir. Cuando hablamos de prosperidad, no estamos hablando de riquezas abundantes, de tener una casa grande, un carro del año, a tener una cuenta de bancos con mucho cero. Es bueno, pero eso no es sinónimo de prosperidad. La prosperidad que la Biblia habla consiste en aquella persona que cumple el propósito de Dios, que experimenta el favor de Dios aún en medio de las pruebas. Un creyente que, aunque sufra pérdidas materiales, es un creyente que prospera espiritualmente porque permanece fiel en Dios. Y es que la prosperidad no está en la abundancia, sino en la fidelidad de Dios. Y que si tú estás con Dios, ya no te va a faltar nada. Él se va a encargar de complementar todo lo que falta. Bien, ya estamos terminando. Aquí voy con el versículo 4 y 5, que dice, no así los malos, que son como el tamo, que se lo arrebata el viento. Entonces, si usted va a la versión Palabra de Dios para Todo, dice, en cambio pasa distinto con los perversos, que son como paja que el viento se lleva lejos. Entonces ya usted sabe que tamo es paja. Entonces, quiere decir, mis queridos hermanos, que el malo, el perverso, el pecador, no es un árbol, es una paja. ¿Usted está escuchando? Es una paja. No es alguien plantado que crece, sino que es una paja. Entonces, ¿qué pasa con las pajas? No permanecen, son circunstanciales, son movidas por cualquier cosa.
¿eh? El árbol tiene raíces, pero la paja no. El árbol permanece, la paja vuela. El árbol da el fruto y la paja no alimenta. Qué pena es para ese tipo de persona que cree que porque lleva una vida llena de placeres, de riquezas y fortuna, va a permanecer. Qué tristeza que aquí dice la palabra que el viento se lo lleva. Al final no va, al final va a fracasar. El viento separa el trigo de la paja. La paja es inútil. Es quemada o desaparecía con el viento. Así describe Dios una vida sin Él. Puede parecer grande por un tiempo, pero carece de peso espiritual y permanencia. Lamentablemente va a pasar eso con el impío, con aquel que practica el pecado y practica la maldad. Dice el versículo: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Si vemos la otra versión, vemos que dice: por eso los perversos siempre serán declarados culpables, y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. Es que al final no van a poder estar juntos los dos. Nunca podrá haber una unidad entre las tinieblas y la luz. Siempre estarán separados. Y así dice la palabra de Dios, que al final ellos van a recibir su recompensa. Los pecadores van a cosechar lo que han sembrado. Y si han sembrado pecado, maldad, lamentablemente van a cosechar la condenación eterna. Por esta razón es importante de elegir el destino del justo, que aunque sea doloroso, aunque sea con muchas pruebas y dificultades, como Jesús decía, que aunque angosto el camino que lleva a la salvación, ese es el camino que lleva a la vida. Y concluimos con este versículo que dice, el versículo 6 dice: y el Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. Dios acompaña, protege y aprueba a los justos. Mientras tanto, los impíos van a perecer, lamentablemente. Su camino terminará en destrucción y todo camino alejado de Dios tendrá un final trágico. Para nosotros cerrar con este salmo, siempre es importante que este salmo encuentre un cumplimiento de Cristo. ¿En qué podemos encontrar a Cristo en este salmo? Porque todo lo que hacemos debe de reflejar a Cristo. Cristo es el centro de la Escritura y debe de ser el centro de nuestra vida. Todas las Escrituras es inspirada por Dios, pero hablan de Jesús, giran en torno a Jesús. Por eso Jesús le decía a los discípulos, le decía a un grupo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que ellas son la vida eterna y ellas son las que hablan de mí, decía Jesús. ¿Qué dice el Salmo 1 acerca de Cristo? Dice que es el único hombre, si podemos ver, que Jesús ha sido el único hombre que nunca ha andado en el consejo de los malos, nunca se detuvo en el camino de los pecadores y jamás se va a sentar o se ha sentado con los burladores. Vivió una vida perfecta, obediente al Padre, una vida que se deleitó en la voluntad de Dios
y que dio fruto a su tiempo. Por medio de Cristo, nosotros podemos ser justos y comenzar a vivir una vida, como dice este salmo. Y es que jamás vamos a vivir una vida así como el salmo la describe si no reflejamos a Cristo. Porque Cristo es un reflejo del camino justo, del camino que agrada a Dios. Por eso Él decía que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Así que Cristo es el camino, Cristo es la forma de vivir como a Dios le agrada. Y al final, Cristo es el que va a determinar cuál es el rumbo final o el destino final de las personas. Un grupo irá para la eternidad y otro para la condenación. Así que vivamos como a Dios le agrada para que tengamos una vida justa, agradable y podamos ser recompensados no solamente aquí en la tierra, sino también en la eternidad. Bueno, Dios te bendiga, y si llegaste hasta esta parte del video, Dios va a bendecir tu vida, y yo declaro para que Dios te prospere, te guíe, te bendiga como dice la Biblia, te prospere como dice la Biblia, esa prosperidad divina, esa prosperidad espiritual, para que pueda cumplir el propósito de Dios en tu vida y el llamado de Dios para tu vida. Y bueno, nos veremos en el capítulo número 2. Será hasta el próximo video.